estar rodeado de naturaleza, de ver animales, plantas. Me llamaba mucho la atención el tema de las aves, uno por su belleza y otro porque volaban, entonces eso era como mágico, uno ver un animal volar y uno soñar con poder volar. Yo cuando entré en turismo lo miré para realmente tener un estilo de vida único, un estilo de vida sustentable, un estilo de vida que ayude a otras personas. Econare es una asociación que fue por una inquietud de una persona que se llama Pablo. En un consejo de gobierno dijo, yo vivo en una laguna que viven los delfines. Según los colonos, ahí mantienen delfines todo el año. Uno de los primeros guías, inclusive de los pocos con tarjeta profesional acá en San José del Guaviare, él me incita a este medio, al ver que pues, mi perfil era muy idóneo para manejar grupos y me incentivó a estudiar y a formarme, y hoy en día es prácticamente gracias a él que estoy laborando turísticamente. Yo nací aquí en San José del Guaviare y gran parte de mi niñez la viví en el campo. Cuando terminé el colegio, fui a la universidad a estudiar biología. Y allí tuve la oportunidad de empezar a ver las aves desde una parte más académica y pues a enamorarme mucho más de ellas. Me la pasaba observando aves en todo acá el territorio de San José. Es una actividad que en verdad apasiona y lo llena a uno mucho de alegría, de emoción. Cuando ves una ave nueva para ti es algo muy chévere. Después de ese mensaje que se le lleva allá al Consejo de Gobierno, entonces eso va a voces de la Secretaría de Cultura y Turismo. Ahí es donde ponen el granito de arena en decir vamos a visitar el sitio. Es un hermoso lugar porque el día en que lo visitaron los delfines estuvieron muy atentos recibiendo el personaje. Entonces ahí encuentra uno que los delfines eran una realidad. Antes de iniciar, hubo una parte muy importante que fue cuando ya se hacen las socializaciones con más de 100 personas acá en la vereda, y se hizo una invitación a todas las veredas, las 28 veredas del corregimiento Charras-Boquerón, para darles una oportunidad a quienes quisieran capacitarse con este tema de turismo. Fue cuando iniciamos 28 personas, de las 28 pues finalizamos 10 que somos fundadores y estamos ahí todavía estables. Quien va más de la mano con todo el tema de procesos tecnológicos en guianza es el SENA, realmente, y es la que mantiene formando a estas personas como a mí en todo el tema turístico. Pero realmente el guía se hace trabajando en campo. A nosotros, por ejemplo, que hacemos guianza básica, todo lo que tiene que ver con recorrido, nos toca estar cada año, renovarnos en RCP, primeros auxilios, atención y servicio al turista, o en este caso atención al cliente. Hablar de turismo en ese entonces a uno no le creían, uno le decían, pero turismo, ¿cuándo va a haber por acá tan lejos? Y a nosotros nos decían, pero es que ustedes viven muy lejos, ustedes están muy metidos por allá, tienen muchas incomodidades de llegada, entonces no creo que haya turismo allá. Cuando llegan personas a hacer avistamiento de aves, también se benefician muchas personas. No solo se beneficia uno como guía, sino que se benefician personas del transporte, alimentación, hotelería. Es una cadena, entonces eso ayuda a mejorar la calidad de vida tanto de uno como de las otras personas que están trabajando con uno. Entonces también es muy satisfactoria esa parte. La biodiversidad que en San José del Guaviare es mucha. Encontrar un oso perezoso en mitad de la calle, ver un oso palmero donde nunca más se habían visto, ver una nutria, ver de pronto un poco de todo lo que tiene que ver con la parte escénica de muchos lugares donde si vas hoy y hay mucho sol, vas a ver algo totalmente diferente a ir mañana y que esté lloviendo. Es un cambio de lugar sin moverse del sitio. Con los trabajos de educación ambiental que se ha hecho con comunidades y algunos trabajos como guías de campo que hemos sacado con el grupo Observadores de Aves del Guaviare, hemos hecho pues algo de conciencia en la comunidad, como mostrarles la diversidad que tiene el departamento,
que es una de las grandes problemáticas que tienen este tipo de zonas, que la gente no alcanzan a dimensionar la riqueza, la belleza que tienen a su alrededor. Entonces es satisfactorio tú llegar y empezar a mostrarle por medio de fotos de tu trabajo a la gente, mira, esto es lo que tenemos en nuestro territorio y hay que cuidarlo. Cuando es una asociación de campesinos no es muy fácil llevarla, pero no es tampoco imposible. Entonces ahí se ha conformado y está constituida legalmente, que eso es una de las partes importantes. Pero la verdad nosotros no conocíamos que teníamos unos hermosos senderos. Para nosotros en ese entonces eran nuestros caminos, pero hoy en día son unos senderos hermosos que tenemos para el tema turístico. Y comenzaron a hablar de conservar el medio ambiente y ya por lo menos este año tuvimos un cambio climático extremadamente bravo. Entonces cuando se hablaba antiguamente de que el talar y acabar con la selva, eso eran mentiras, hoy en día ya por lo menos este año sentimos que la verdad acabar con la selva es un error muy grande y la verdad hay muchos factores que se pueden organizar como es con el tema turístico. La arquitectura de tierra en el mundo es milenaria, digamos, la tierra siempre estuvo ahí para dar abrigo. Y en el caso de la América Latina, pues hemos estado en territorios que son muy ricos, una biodiversidad muy amplia. El hombre aprovecha una estructura rocosa y ahí busca un cobijo. Bueno, y cuando empieza ya a localizarse en un sitio, ¿qué empieza a hacer? Empieza a buscar el recurso local. Utilizaron primero las fibras vegetales y a la par de la utilización de la fibra vegetal, de la caña brava, del aguado, utilizaron también de relleno la tierra para mejorar el comportamiento térmico y acústico, para darle masa a los muros, para mejorar la seguridad de las casas, la protección. Y además de los recursos locales, pues está ese conocimiento de ese hombre que está ahí y las técnicas o las herramientas que él puede acceder. Por eso es que en América se desarrolló muy lejos en el tiempo y de mayor forma, de mayor cantidad, el bareque, que es esa arquitectura vegetal con relleno de tierra. Esa es nuestra ancestralidad, viene desde la noche de los tiempos, digámoslo así, desde hace mucho tiempo atrás. Básicamente con las implantaciones de las comunidades indígenas en centros poblados. Por ejemplo, me remonto a los indios Guane. Recordemos que los indígenas Guane habitan esta región de Barichara, Villanueva, Cabrera, Zapatoca, y ellos construyeron sus viviendas en la tecnología del bareque o tabique. Era la forma que hemos encontrado en esta parte. Usaron los elementos propios de la naturaleza y elementos muy locales, como fue la guadua, la caña brava, las piedras como material sólido y la arcilla preparada con pies y manos. Recordemos que en ese tiempo no había papel moneda para pagar un jornal, por eso el sistema de trabajo era la mano cambiada. 10 familias acudían a mi casa a ayudarme a construir y yo quedé endeudado en 10 jornales con mis vecinos. De esa manera fue como se inició la construcción indígena del bareque. Podríamos señalar que las diferencias entre adobe, tapia pisada y bareque están relacionadas con los materiales, con los procesos técnicos y con la región cultural. La arquitectura con adobe o con tapia pisada son portantes por sí mismas. Ellas utilizan una característica muy importante del material tierra y es su capacidad y su resistencia frente a la compresión. Pero la única que es estructural, o sea que es un sistema constructivo realmente de tierra cruda, es la tapia pisada. La tapia pisada es tierra compactada, húmeda. Tienen por eso la tapia mucho más gruesa que en adobe. Porque se utiliza una herramienta que es el tapial, a cuyo interior se coloca la tierra, se la compacta y entonces en ese momento se conforma un gran mampuesto. Que es estructural, es monolítica, es portante, tiene cargas y realmente es de las técnicas como la más pura, la que carga y tiene un mejor comportamiento sísmico.
El adobe ha sido como muy primitivo, es más como las culturas indígenas del norte de los Estados Unidos. Llegó a América de pronto cuando los conquistadores ya estaban acá. La tierra de adobe se trabaja con tierra arcillosa dentro de una gavera, se deja secar y después de que el material está seco se lleva al muro en mampuesto. ¿Cuál es un mampuesto? El que todos conocemos como el ladrillo. Esos elementos se van agrupando y pueden conformar paredes o muros, o aún pueden construir también cubiertas, bóvedas, cúpulas. Darle un buen comportamiento estructural en mampuesto de adobe es complicado. Ese es su punto débil. El punto débil del adobe es el comportamiento estructural. Casi está en desuso porque falta de cómo implementarlo, falta como buscar las tecnologías limpias, como el bloque ecológico, falta como más bien de patrocinarlo. Es posible tener edificaciones y arquitectura con adobe en Bogotá y tenerla, por ejemplo, en Yemen. Y la expresión arquitectónica que adquiere en cada sitio es bien particular y corresponde a unas inquietudes culturales en cada local. La otra técnica que es el bareque, que es uno de los que más conocemos en Colombia por su ancestralidad, es básicamente una estructura de materia de madera o vegetal con relleno de tierra. El bareque son la caña brava, la guadua, las raíces de árboles, el material sólido y la arcilla. El bareque sí lleva muchas maderas, digamos, paradas y lleva mucha caña atravesada. Su material de empaste es secundario. Lo principal está en esa estructura de madera o de guadua. Ese relleno de tierra pues hace que la tierra esté cumpliendo la función térmica acústica. Sería más una arquitectura vegetal. Las tres formas de construcción en tierra son muy ancestrales. Las hemos heredado de nuestros ancestros a través de la palabra, porque recordemos que hay muy poco escrito, ellos muy poco manejaban la lectura y la escritura. Lo que aporta la colonización a América en términos de arquitectura de tierra, pues van a ser básicamente la tapia pisada, porque había pocos vestigios, algunos muy raros por allá en México, pero básicamente la tecnología de la tapia pisada, que era la tecnología de punta que estaban utilizando los españoles cuando tenían el sitio de Santa Fe al lado de la Alhambra. En ese momento descubren América y traen esa tecnología que había sido heredada de los moros, pero la traen, tanto el trazado como la arquitectura, como el sistema constructivo, lo traen a América y lo implantan como un sello de la corona desde el sur de los Estados Unidos, por allá desde California hasta la Patagonia. Entonces reproducen el mismo sistema básicamente con tapia pisada. Se empieza a introducir más el uso de la arcilla cocida, entonces aparece el ladrillo, aparecen las tejas y también empieza a darse una mayor ornamentación, si queremos de alguna manera decirlo, porque se introducen esas piezas que se consideran más resistentes en los cruces de las esquinas de los muros, en los filos, en los cimientos. Empieza a aparecer piedras, empieza a aparecer en los vanos de las ventanas, aparecen también ladrillos. Empiezan a aparecer el patio, no existía el patio. Hay estudios que ya muestran que la huella ecológica es 4 veces menos que con otros materiales convencionales. Es que hay métodos que pueden ser totalmente artesanales hasta métodos industriales. Entonces, si utilizo un método artesanal, obviamente estoy disminuyendo mucho todos esos factores que tienen que ver con el medio ambiente. En climas calientes es muy fresca una casa, y ya en clima frío pues abriga, se hace como casas como térmicas. O sea, de pronto de tapia un poco más barata también la construcción que hacerlo con
como lo hacen ahora, normal, porque los materiales fiscales se consiguen siempre en la misma parte donde lo están haciendo. Vivir en casas de tierra, vivir en casas pintadas con cal, vivir en casas con esas técnicas ancestrales es muy bueno para la salud, porque dormir en una construcción moderna de cemento, de arena, con pintura expósica, con todo esto es muy dañino. La tapia pisada tiene una particularidad, que ella absorbe como el calor y la humedad dentro de su tierra y luego la libera en el momento en que la requiere. Por eso el pañete con el que se recubre debe ser un pañete en tierra. Nosotros llamamos pañete de estiércol de caballo, pañete de cagajón, como se llama acá. Se aplica porque a las tapias pisadas, los que no hemos colocado recubrimientos con cemento, con puntillas, con alambre negro, la bota. Es como si fuera un elemento vivo. No la acepta, la libera y queda como hueca. Entonces no solamente tengo una huella muy corta en la construcción, sino además un consumo posterior mínimo. Esa es la arquitectura ideal. Ese es otro de los temas de consumo energético, y desde el punto de vista medioambiental, pues imagínense un material que es crudo, que no tiene absolutamente ningún aditivo, pues ambientalmente es muy poderoso. Y todos esos componentes están vigentes, ¿no? Todas esas propiedades son absolutamente vigentes. Colombia tiene un altísimo potencial para desarrollar la bioarquitectura. Santander está supremamente bien posicionado en este territorio del área de influencia del Cañón del Chicamocha para convertirse en un buen ejemplo de estudio. Estamos trabajando desde el Centro de la Tierra de la Fundación Tierra Viva para que eso sea posible para todos los pueblos de la región y que vengan a estudiar aquí. Así como uno va por allá a cualquier lugar a estudiar gastronomía, a estudiar pintura, que la gente venga aquí a entender cómo se puede hacer buena arquitectura de tierra. Hay mucho saber constructivo acá y merece un paso y una estadía acá. Bueno, las huertas urbanas se pueden definir como un espacio de siembra. Comúnmente el tema de huertas, el nombre de huertas viene definiendo lo que es un sembrado encerrado, pero en las zonas urbanas encontramos huertas en sectores públicos, entonces no es necesario tener muchas plantas, sino pues tener algunas especies, sobre todo alimentarias o medicinales, pero también ornamentales, en una dinámica de siembra para el autoconsumo. Para el caso de Colombia tenemos una identidad bastante marcada por lo agropecuario, lo agrícola, y las migraciones por diferentes razones, entre ellas la de las situaciones de orden público y la violencia, hicieron que llegaran personas con una tradición campesina o una tradición rural y que llegaran a la ciudad con sus dinámicas de siembra. Entonces de allí surge una primera forma de hacer agricultura en la ciudad. Ya después, acá para el caso de Bogotá, desde más o menos el año 2003, si no estoy mal, empezaron las administraciones distritales a promover la agricultura urbana. Existen varias ventajas en realizar una labor de agricultura urbana o de tener su propia siembra. Una primera es saber qué es lo que me estoy comiendo, cómo fue cultivado eso, saber que es un alimento sano, por ejemplo, saber qué le apliqué. También hay otras ventajas que tienen que ver con el generar una ocupación. Hay personas de población, por ejemplo, adulto mayor, que en estas prácticas se encuentra una posibilidad de tener una actividad que no necesariamente es netamente económica, sino también una práctica de tener una labor que hacer, una labor de cuidado. Y aparte de estas, existen muchas otras. Una que yo destaco bastante es el beneficio de conocer lo difícil o fácil que es la labor agrícola en el campo, y a partir de conocer qué tan difícil o qué tan fácil es, pues valorar más esa labor de los campesinos, los indígenas, los afrocolombianos. Una huerta urbana se puede desarrollar de varias formas.
Una cosa básica es pensar en el espacio. Hay espacios de suelo blando como este en el que nos encontramos. Es un espacio en el que el suelo tiene cierta profundidad, donde podemos sembrar especies de porte alto, donde no tenemos tantas restricciones espaciales. Y otros son los espacios de suelo duro, espacios como balcones, terrazas, también interior. Si no tenemos balcón o terraza podemos sembrar pegado a una ventana dependiendo de la luz, pero básicamente tenemos esos dos tipos de espacios. Si yo tengo un espacio de suelo duro, es más difícil, hay más restricciones, tengo que pensar si tengo que hacer siembras verticales, por ejemplo, si tengo que integrar la producción de compost a otras producciones, entonces a veces se realizan siembras en las que se está realizando el compost en el mismo contenedor o en el mismo espacio, en la misma matera donde crecen las plantas. También hay unas dinámicas de riego que hay que tener en cuenta para que las plantas crezcan bien y todo esto hace parte de los diseños que surgen para desarrollar la siembra de la agricultura urbana. Para las personas que quieren empezar a hacer una huerta hay que tener en cuenta varias cuestiones. Yo propongo que una persona que inicie en la labor de huerta considere tres necesidades: las necesidades propias o los deseos propios, qué es lo que consumo, qué es lo que me gusta comer, y a partir de ahí definir qué es lo que voy a sembrar para no ir a desperdiciar esfuerzos y tiempo y recursos. Otras son las necesidades también del ambiente. Una huerta, entre los otros beneficios que trae, es que diversifica el espacio, genera unas dinámicas ambientales diferentes, y en ese sentido hay que considerar el espacio, qué necesidades puede tener. Y están las necesidades de las plantas propiamente. Dentro de las necesidades de las plantas entonces encontramos agua, ¿sí? Es necesario ver con detalle cómo se hace el riego de esas plantas, cómo se soluciona que tengan la cantidad adecuada de agua. En zonas urbanas entonces tenemos que empezar a pensar en estrategias como recolectar agua lluvia para no gastar simplemente el agua del acueducto, porque si tenemos mucha cantidad de plantas vamos a necesitar también bastante cantidad de agua. Está también una necesidad de nutrientes y de sostén que lo brinda comúnmente un sustrato, que puede ser el suelo cuando estamos en suelo blando. En suelo duro puede ser compost, puede ser turba de coco, cascarilla, pero dependiendo de qué sustrato tengamos, vamos a tener ciertos nutrientes y vamos a tener que pensar cómo abono, cómo nutro, cómo fertilizo esa planta. Entonces ahí hay dos necesidades puntuales, la de agua y la de nutrientes, y una tercera que es muy importante para las zonas urbanas es la luz. Si estamos en suelo blando a libre exposición vamos a tener una luz adecuada la mayor parte del tiempo, pero si estamos en interior en un balcón tenemos que ver por dónde pasa el sol, qué tantas horas de luz le llega a la planta, si entonces puede ser adecuado sembrar una planta que tolera más la sombra o si puedo sembrar una planta que requiere grandes cantidades de luz. Esto va a ser sobre todo limitante en zonas de interior, zonas donde solamente tengo una ventana, en las cuales es posible escoger algunas plantas para sembrar, pero hay que ver bien cuáles son estas plantas. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.